Es ejemplo de superación porque no hay obstáculo en la vida que impida lograr sus sueños, por muy difíciles que sean. Fátima es una joven con discapacidad visual que a diario da lección de vida, pues está a punto de concluir su educación secundaria, un verdadero reto. Sin sistema braille y con los obstáculos de la pandemia, solo le falta un módulo para concluir su educación básica en la coordinación de la Zona 11 Mérida Poniente del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Me siento bien, contenta, alegre, pues siempre he soñado para estudiar y pues yo no pensé lograrlo por mi discapacidad. Pues gracias aquí a la INEA me ha ayudado mucho, gracias a la maestra Mildred que siempre me ha apoyado y pues yo quiero seguir y hasta lograr lo que deseo y ya seguir estudiando en la preparatoria y prepararme para ser alguien en la vida más adelante. Su discapacidad no es impedimento y el único mensaje que quiere transmitir es que no hay pretexto para dejar de estudiar. Del hecho de que uno tenga una discapacidad no significa que no puedan, porque si uno en verdad quiere, tiene que proponérselo para lograrlo, porque si dicen no puedo, lógicamente no quiere. Pero si en verdad uno quiere lograrlo, tiene que poner de su parte y seguir luchando hasta lograrlo. Su maestra Mildred García Carvajal la acompaña en la educación básica de Fátima, sorteando dificultades, pues con la pandemia diseñó un método de llamada por celular. Ya cuando pasó a la secundaria sí se nos hizo un poco más difícil y complicado porque ya no teníamos el material en braille, ¿sí? Y ya ve que por el sistema también, pues no todos cuentan con una computadora para que puedan trabajar. Y con la pandemia pues también nos afectó un poco. Ella tenía muchas ganas de continuar y le empezamos a manejar por medio de llamadas. Entonces empezamos a leer el libro, ella se dedicaba a copiar y a resolver los problemas. Entonces vi que le gustó mucho, o sea, no se le complicó y sí lo pudo lograr. Para su padre, Juan José, y su familia, Fátima es motivo de orgullo por sus ganas de seguir adelante. Hay un nuevo reto, el bachillerato. Por eso busca la colaboración de la sociedad para lograr la nueva meta, de una preparatoria que acepte en sus aulas a la joven brillante que busca cristalizar sus sueños, ser una profesional de la comunicación. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.